Hola, mi nombre es Juan José Aguilar, soy alumno de 12º Bachillerato Técnico Profesional en Informática y el tema que les voy a hablar en esta Polimedia es el control Binding Navigator. Los objetivos que vamos a alcanzar son conocer el funcionamiento del control Binding Navigator, conocer la configuración del Binding Navigator. Los contenidos que vamos a ver son Binding Navigator y conectar base de datos. Bueno, ¿qué es Binding Navigator? El Binding Navigator representa la interfaz de usuario de navegación y manipulación para los controles de un formulario que están enlazados a una determinada base de datos. ¿Qué quiere decir navegación? Que en este control podemos navegar y manipular los datos de una base de datos que tenemos enlazada. El navegar los podemos ver y manipular podemos editarlos, como ser eliminar o agregar más campos a la base de datos. El control Binding Navigator es un control toolstrip con botones preconfigurados para navegar al registro primero, último, anterior y siguiente en un conjunto de datos, así como botones para agregar y eliminar. ¿Qué quiere decir que tiene botones preconfigurados? Bueno, esto prácticamente más adelante se los voy a explicar por qué dice preconfigurados. Bueno, los botones que tiene el control Binding Navigator son 9. El primero es ir primero o mover al primero, que la función de este botón es enviarlo automáticamente al primer campo de la base de datos, esté en el campo donde esté. Si está en el 5 lo enviará automáticamente al 1. El siguiente botón, ir anterior. La función de este botón es enviarlo al campo anterior. El siguiente sería posición actual. Le muestra la posición o el número de campo en el que se encuentra. El siguiente sería número de elementos. Le muestra la cantidad de elementos que tiene en la base de datos. El siguiente botón sería ir siguiente. Le enviaría al siguiente campo de la base de datos. Y el otro botón sería ir último. La función de sería enviarlo automáticamente al último campo de la base de datos. Y también está el botón agregar, eliminar y guardar. El botón agregar, la función de es agregar un nuevo campo a la base de datos donde usted podrá ingresar los datos que desee. Y el de eliminar es lo contrario, eliminar el campo que usted desee. Y también está el botón de guardar. El botón guardar, si usted ha agregado o eliminado algún campo, siempre tiene que darle el botón guardar para que actualice la base de datos. Bueno, para que el control Binding Navigator funcione, tiene que tener conectada una base de datos. Bueno, esto se lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Cómo conectar una base de datos? Paso número 1. Primero, tienen que darle clic al formulario, al nombre del formulario. Le dan clic derecho y se van a propiedades. Después de que le dan a propiedades, lo manda a otra ventana que sería donde van a modificar la configuración. En la configuración, en el campo de nombre, van a poner cadena conexión. Cadena conexión, la 2C sería con C mayúscula. En el campo de tipo, en el tipo pondrían cadena de conexión. En el siguiente campo de ámbito, colocarán aplicación. Y en el otro campo de valor sería, este campo es bien importante porque aquí es donde vamos a conectar prácticamente la base de datos. Primero, donde dice origen de datos, ahí van a poner el programa donde realizaron la base de datos. En este caso yo la hice en SQL Server. Le ponen Microsoft SQL Server, donde dice nombre del servidor. Nombre del servidor sería el nombre de la PC. En mi caso sería Juan José-PC. En el siguiente que dice conexión con el servidor. Ahí van a poner usar autenticación de Windows.
Y por último, el más importante, establecer conexión con una base de datos. Aquí van a seleccionar el nombre de la base de datos que ya crearon. En este caso sería Navigator, mi base de datos. Después le dan clic a probar conexión y luego le dan aceptar. Luego se van donde dice orígenes de datos. Donde dice orígenes de datos, le dan agregar nuevo origen de datos. Le dan clic ahí y los manda a una ventana en donde elegirán el tipo de origen de datos. Seleccionan el icono de base de datos y le dan siguiente. Después eligen un modelo de base de datos. Seleccionan el que dice conjunto de datos y le dan siguiente. El otro, elegir la conexión de datos. Allí iría el nombre de la pc.master.dbo. Le dan siguiente. El paso número 8. Guardar cadena de conexión en el archivo de configuración de la aplicación. Aquí le van a dar en la casilla que dice sí, guardar la conexión como connection string. Luego le dan siguiente. Y en el paso 10 elegirán los objetos que tienen en la base de datos. En este caso llenarán la casilla que dice tablas y le dan finalizar. Bueno, pues después de esto es prácticamente cómo conectar la base de datos. Luego ahí en orígenes de datos les va a caer todos los campos que ustedes habían creado en la base de datos. En este caso ahí está el ID, el nombre, apellido, dirección, sexo, teléfono, sueldo base y tipo de empleado. Para configurar el Binding Navigator esto no es necesario poner códigos, sino que simplemente arrastran un label de la base de datos conectada, lo arrastran al formulario y el Binding Navigator se pone automáticamente. Y así con los demás labels que tienen, o sea, los demás campos de la base de datos. Y luego, después de arrastrar todos los labels de la base de datos, editamos el formulario a nuestro gusto. Como pueden ver en la siguiente, el formulario completo lo pueden poner un fondo, cambiar el tamaño del label y del textbox, el color, el tipo de letra, el color de letra, y también puede poner cualquiera de los botones. Yo puse uno de salir, y aquí pueden ver, ahí pueden ver todos los campos que tenían en la base de datos. Ahí pueden usar fácilmente el Binding Navigator. Luego, como les dije al inicio, es un control con botones preconfigurados. Al momento que arrastran el label hacia el formulario, esta serie de códigos que pueden ver, todos estos códigos se ponen automáticamente. El primer código, mi.validate, este es para validar los datos de la base de datos. El otro sería para poderla editar, para poder editar la base de datos. El otro sería para actualizar, o sea, al momento de guardar. Y el código de abajo, mi.table, sería para conectar la base de datos con el Binding Navigator, o sea, con el Visual. Pues los objetivos alcanzados en esta Polimedia son conocer el funcionamiento del control Binding Navigator, conocer la configuración del Binding Navigator, y los contenidos que hemos desarrollado es Binding Navigator y cómo conectar una base de datos. Bueno, pues esto todo lo que les he podido explicar sobre el control o complemento Binding Navigator de Visual Studio. Espero que les ayude. Muchas gracias.